Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Los Derechos del Contribuyente. Les saluda su amigo el licenciado Ricardo Landín, esperando que estén muy bien. El día de hoy tenemos un tema, créanme que es muy práctico, importante, relevante y poco explorado en los foros fiscales, legales, y por eso me decidí a tocar este tema denominado blindaje fiscal empresarial para los contribuyentes. Y bien, antes vamos a recordar los teléfonos y nuestras redes sociales para que nos puedan contactar, escribir, escuchar y estar muy pegados y que se unan, le pongan me gusta, se suscriban al canal de YouTube, crezcamos esta familia, que créanme que es muy importante que nos unamos como contribuyentes. Bien, los teléfonos de cabina es el 5584 11 40 85, el teléfono de la oficina de un servidor 50 86 40 54, el teléfono de WhatsApp 56 64 65 97 18. También recordarle que estamos en Facebook Live para que ahorita nos saluden, nos pongan me gusta. Estamos en Instagram, en YouTube, en TikTok, en Spotify. Estamos en iHeartRadio, en todas las plataformas de streaming a nivel nacional. Y también estamos obviamente, en la página de nuestro despacho, que es Landín Abogados, donde nos pueden contactar. Ven también los cursos que vamos a dar próximamente, todas las referencias que damos de noticias. Realmente estamos muy preparados para todos los aspectos tributarios a nivel nacional. Pues bien, ¿por qué decidimos tocar este tema el día de hoy relacionado al blindaje fiscal empresarial para los contribuyentes y para los empresarios? Porque créanme que los cambios que ha habido en el entorno fiscal y sobre todo en la fiscalización para las personas físicas y morales por parte del fisco han aumentado con gran aumento entre los gremios empresariales, y por eso decidimos que teníamos que explicarles a ustedes esta parte que es necesaria en su planeación y en su protección, ya sea a nivel preventivo y a nivel correctivo y a nivel hacer los movimientos necesarios para cuidar su patrimonio que tanto trabajo cuesta, a nivel de los socios, a nivel de los dueños, personas físicas que realmente son las que conforman un patrimonio a diferencia y con separación de lo que es el patrimonio de la persona moral. ¿Y por qué es esto? Porque a veces se nos olvida que tenemos que cuidar ese aspecto, cuidar el aspecto, separar lo que es el patrimonio de los dueños del patrimonio de las empresas. ¿Por qué es esto y por qué surge? Pues porque el día de hoy o en estos días han aumentado los actos de fiscalización como son las cartas de invitación, revisiones electrónicas, van a existir para este 2026 nuevas auditorías, van a existir criterios sobre revisiones de materialidad, sobre las famosas revisiones express. Cada vez vemos que están cancelando más los sellos digitales, cada vez vemos más control en el registro de los socios, avisos, cambios, todo lo que implica el tener los cruces informáticos con la inteligencia artificial, toda la serie de datos que tiene la autoridad fiscal, que hace que realmente uno como contribuyente se vea más vulnerable en su afectación, en su esfera jurídica, y obviamente eso se traduce que al final pueden penetrarse en tu patrimonio, pueden haber actos de cobro, pueden haber congelamiento de cuentas, etcétera. Puede haber muchos actos que te perturben y que realmente cuando tú ya lo veas venir sea demasiado tarde. Por eso es que es muy importante y casi nadie lo toca en los gremios, que ustedes puedan tener una cultura preventiva, correctiva y sepan cómo hacer una efectiva planeación fiscal patrimonial sobre su haber que tengan ustedes en su peculio. Bien, y bajo este tenor y este preámbulo de explicación de la importancia de este tema, queremos comentar que en México
ya hoy en día no es suficiente generar utilidades, sino realmente el reto es proteger las mismas y conservarlas. Para este año 2026, el fisco mexicano, como lo estaba comentando, se va a caracterizar por fiscalizar de forma digital, de manera masiva a los contribuyentes. Vemos también que la autoridad fiscal hoy en día tiene un mayor control sobre los comprobantes fiscales, sus operaciones digitales y lo que ustedes facturan y también gastan. Es decir, hay un control casi de forma inmediata. También la autoridad tiene todas las herramientas para hacer un control y un análisis sobre las discrepancias fiscales que pueda detectar en personas físicas. Entonces hay que tener mucho cuidado porque este tema de la discrepancia fiscal ya la veíamos manejando de años, hace ya muchos años atrás que me ha tocado ver algunos asuntos de defensa fiscal, pero también de asesoría y de protección y que no lleguemos a ese punto, pero la autoridad lo va a seguir haciendo y con mayor facilidad, repito, por el número de datos, por la inteligencia artificial que tiene y los cruces de datos avanzados que tiene de forma sistematizada. Y otro punto que es muy importante que vamos a platicar el día de hoy es que la autoridad tiene todas las herramientas para determinar lo que se llama la responsabilidad solidaria sobre un cierto adeudo, ya sea para los socios, los directivos, los gerentes, los administradores únicos, etcétera. Y lo vamos a tocar actualmente cómo está esa figura, cómo se venía dando y cómo existe ese riesgo. Y también otro punto que creo es muy importante que lo comente el día de hoy en este programa es que la tendencia que viene siguiendo la autoridad fiscal día a día o año con año es que está intentando que entre particulares se estén revisando unos con otros el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Esto lo veamos en algunas materias como lavado de dinero, pero en materia fiscal cada vez vemos que le está dando esa categoría de inspección o revisión a ciertos entes como notarios públicos, como agentes aduanales y entre mismos empresarios. ¿Cuántas veces habíamos visto que creamos expedientes que para ser un proveedor o un cliente nos piden pues el estado de cuenta, el perfil, cumplimiento de obligaciones, que estemos al día, que esté positivo, que no estés en la lista del 69 B, que realmente no tengas adeudos, que estés localizado, realmente que tengas tu cuenta bancaria activa, que realmente seas con un cierto perfil de confianza. Entonces eso hace ver que nos estemos fiscalizando entre particulares y eso realmente considero que es muy grave porque la función del Estado se está trasladando hacia los particulares para hacer estos actos de fiscalización y por lo mismo es que al tener esa visualización y esa inspección privada entre empresas o entre contribuyentes o entre particulares, hace que realmente estos entes o estos contribuyentes o estas personas físicas estén reportando hacia la autoridad fiscal algún tipo de irregularidad y realmente ocasione que eh, tengamos ese riesgo de fiscalización con mayor frecuencia y mayor facilidad hacia la autoridad fiscal y por eso la importancia, repito, de contar con una efectiva protección fiscal patrimonial. ¿Qué está pasando hoy en día con la autoridad fiscal? Pues bien, el Servicio de Administración Tributaria ha fortalecido últimamente las auditorías electrónicas y realiza un análisis de qué? De datos masivos, es decir, revisa lo que facturamos, lo que ingresamos, los reportes de terceros, inclusive en tiempo real los depósitos que podemos tener bancarios, tiene todas las herramientas para que nos pueda controlar y vigilar de manera directa. Ahora, la pregunta que usted como empresario, como contador con sus clientes, o directivos o gerentes de las empresas, o ustedes como personas físicas contribuyentes, yo les haría, ¿realmente han pensado que su patrimonio personal está realmente separado de su empresa? ¿Realmente se han puesto a pensar esta figura si realmente ustedes han tenido esa curiosidad de ponerse a detener con sus empresas, con sus clientes donde trabajan directamente?
si realmente existe esa cultura de protección o han diseñado algún plan para hacer esta separación entre el patrimonio personal con lo que es realmente de su empresa. Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos para poder realizar un verdadero check-in preventivo y correctivo de un verdadero blindaje fiscal patrimonial, que hoy en día ya no es un lujo, créanme que es una necesidad que lo tengamos que hacer sí o sí para que ustedes puedan estar tranquilos y tener unas barreras realmente profesionales para poder tener o hacer frente a cualquier contingencia, porque créanme que no es para aquellos que realmente estén problemados fuertemente o tengan antecedentes ya de años con problemas fiscales, sino cualquier contribuyente hoy en día, con todas las series de situaciones que puedes caer, aunque tú digas que tienes todo controlado, no es cierto. Puedes caer en cualquier situación, cuando menos te lo imagines, ya sea por ti mismo en alguna omisión, algún descuido que conozcas, alguna obligación fiscal o por un tercero que te está metiendo en un problema fuerte y entonces eso te convierte en sujeto de alto riesgo para tener una contingencia fiscal. Bien, pero ¿qué es este tema del blindaje fiscal patrimonial? Bueno, vamos a ver que realmente es una figura legal, que no es algo que estemos haciendo algo indebido, simplemente es una protección legal bajo un marco legal, ¿verdad? El cual no significa que este blindaje sea una evasión, o sea, no se trata de tratar de fomentar el no pago de los impuestos o atacar alguna disminución de forma ilegal, para el no pago, repito, de los impuestos. Tampoco se trata de una simulación. O sea, no estamos haciendo alguna operación donde estamos realmente diseñando algún tema indebido. Tampoco se trata de usar empresas fantasmas o hacer una cuestión donde vas a hacer alguna figura que realmente traiga consecuencias o que realmente no tenga un soporte jurídico, tampoco. Entonces, ¿qué es realmente el blindaje fiscal patrimonial para que ustedes lo puedan analizar y entender perfectamente? Bueno, pues es una planeación perfectamente estratégica y legal, donde ustedes van a analizar un cumplimiento preventivo, donde vamos a estudiar primero cuál es el estatus de su patrimonio de la empresa, lo que tiene la empresa y cuál es su patrimonio de los socios o dueños de las empresas, tanto de su haber y lo que ingresan y lo que deben, para realmente tener exactamente contablemente lo que es el haber en su patrimonio o su capital que realmente que tenemos que analizar, y eso va a involucrar pues todo lo que pueda tener tanto la empresa como el patrimonio de los socios. Es muy importante para realmente tener y como especialistas contar con un corte perfectamente delimitado de lo que actualmente representa tu patrimonio personal. ¿Cuál es la idea aquí de comentar y fomentar esta cultura y este trabajo profesional de hacer este análisis para protección de ustedes como contribuyentes? Pues realmente es anticiparse al problema antes de que llegue, que, por ejemplo, pues una carta de invitación, un oficio de vigilancia profunda, una auditoría, una cancelación de sellos digitales que te van a paralizar tu operación, un embargo de cuentas bancarias o realmente un acto de molestia por parte de la autoridad, alguna visita, alguna inspección, algo que realmente te ponga en jaque como empresario o como contribuyente. Bueno, ¿cuáles son los 4 riesgos actuales para el empresario? Pues una mezcla de patrimonio personal y empresarial, socios que pagan gastos personales desde la empresa, que eso es algo que es muy común, la falta de materialidad, que realmente no existe una cultura preventiva y correctiva de tener los soportes evidenciales, los documentos, todo lo que podamos tener para tener y hacer frente hacia la autoridad de este tema de la materialidad. Empresas sin alguna estructura real, no hay una planeación de cómo va.
vamos a funcionar como ente corporativo realmente. Hoy en día se requiere una verdadera estructura corporativa. Ya no se requiere nada más de ver unos estatutos pues, que estén más o menos delimitados con los socios. No, se requiere ahora hoy en día una verdadera estructura atrás con un diseño profesional de cómo vamos a poder crear barreras de protección verdaderas para proteger a los socios. El tema que platicábamos de la discrepancia fiscal, pues también viene muy fuerte, donde tenemos que cuidar también, ¿verdad? Sobre todo en las personas físicas, en los socios, cómo está su cultura financiera y cómo están haciendo sus gastos, tanto sus ingresos como sus erogaciones, y si realmente tienen un sustento legal que permitan parar el cúmulo de erogaciones y de deudas, pagos de tarjetas, gastos indebidos, etcétera, compras realmente muy fuertes sin tener el soporte de dónde viene el origen de tus ingresos. También vemos el tema de la responsabilidad solidaria, que a veces no lo conocen los empresarios, cómo se actualiza esta figura de la responsabilidad solidaria, el alcance que tiene hoy en día y, y el riesgo que existe para administradores y socios que pueden responder con su patrimonio. Es decir, el fisco hoy en día, si tú creas una figura con una sociedad que tenga obviamente obligaciones y la dejas, la descuidas, tienes omisiones, retrasos, te van a llegar y te van a invitar a que pagues, te van a auditar, te van a determinar adeudos. Estos adeudos no se van a quedar ahí, van a ir a ser perseguidos por el tema de la responsabilidad solidaria, que hoy créanme que sí se aplica y lo hemos visto en muchas ocasiones, no es de ahorita, ya hace muchos años, pero ahorita créanme que está volviendo en boga el tema de vigilar. Por eso tanto control durante sus últimos años de saber los avisos, quién es verdaderamente el beneficiario controlador efectivo de una empresa a nivel fiscal, quiénes son los cambios de socios, cuando hay cambios de socios, quiénes son los cambios de socios, quiénes estaban antes, quién es el administrador, quiénes son los gerentes, los directores. El fisco quiere saber todo a nivel de las personas que responden por la empresa para poder tener realmente esa planeación de ataque en caso de que la empresa moral no responda de sus obligaciones fiscales. Entonces, lo que se debe de cuidar es realizar y planear legalmente un verdadero análisis y diseño de una estructura de un blindaje fiscal patrimonial que sea realmente efectivo. ¿Cuáles serían los pasos para realizar este, esta línea de realizar este blindaje? Pues primero hay que hacer un diagnóstico, ¿sí? ¿Cómo? Pues realizando un análisis, repito, tanto de la empresa como de los socios, pero las personas físicas, realizando una auditoría preventiva de cumplimiento de obligaciones fiscales. Obviamente, si estamos al día y cuidamos todos los hoyos por los cuales se pueda meter la autoridad fiscal, pues vamos a tratar de evitar que se generen contingencias o revisiones o invitaciones con la autoridad fiscal que después nos lleva al tema de que respondan las personas físicas. Segundo, la separación formal. Es decir, cuidar en realizar constituciones correctas de sociedades mercantiles, con ciertos candados, ciertas figuras, hacer contratos entre los socios y las empresas de una manera de transmisión de obligaciones corporativas, que es muy importante para un blindaje efectivo. Hacer después una estructura corporativa estratégica, es decir, podemos hacer un modelo de socios, podemos tener holdings que respondan y que cuiden los activos de las empresas, tener una empresa operativa y una empresa patrimonial, y esto va a permitir que limitar riesgos, aislar los activos, optimizar la carga fiscal y en conjunto cuidar esa figura de la escritura corporativa fiscal. Hoy en día, si ustedes no tienen esa estructura, por favor acérquense con nosotros para que les podamos orientar cómo cuidar ese patrimonio de las empresas y tener esa tranquilidad. Repito, no se trata de esperarnos a que nos llegue problemas fuertes con la autoridad o que realmente ya no podamos operar, sino simplemente que tengamos con tiempo una revisión adecuada de esa estructura para evitar contingencias y tener una verdadera protección y separación para la empresa y para los socios.
Eh, Debemos de cuidar y tener ya en la cultura fiscal ya de los contribuyentes hoy en día una verdadera protección patrimonial de los dueños, de los socios de las empresas. Y debemos ya de estudiar con más detalle y fomentar el uso adecuado de fideicomisos, que son muy importantes hoy en día, que ustedes conozcan esa figura como una protección para su empresa, para los socios, etcétera, donde se va a transmitir la propiedad y que ustedes puedan conocer quién puede ser el fideicomisario, los fiduciarios, quiénes están autorizados, cómo operan. Dense una vuelta a revisar estas figuras, por favor. Quién puede ser el fideicomitente, el propio creador o un tercero, qué son los derechos fiduciarios, todo esto, por favor, es importante, los efectos fiscales que puede tener y sobre todo la protección patrimonial que puede tener. Y también como un esquema de transmisión, como una alternativa al testamento, puede ser también la figura para que puedan realmente asegurarse que se cumplan los fines con sus herederos a través de estas figuras del fideicomiso, con un fin sucesorio. Tener protocolo de socios, es decir, figuras, reglamentos, políticas de cómo, hasta dónde van a responder de ciertas contingencias, cómo van a responder, en qué casos puede haber sustitución de socios, etcétera. Todo eso podamos plasmarlo inclusive desde las mismas actas constitutivas que a veces no cuidamos y no pedimos esa asesoría para tener ciertas limitaciones, ¿verdad? Y protección desde la misma Constitución, repito, para protección de los socios o accionistas. Testamento corporativo, pues también, o sea, es decir, cómo se va a cuidar la operación en caso de que una figura clave, ahora las aseguradoras tienen esa figura de hombre clave de las empresas, porque efectivamente existen empresarios que son los que hacen todo, o sea, la empresa el que mueve todo, si llega a faltar esa persona, realmente la empresa desaparece. Entonces, la idea es que la empresa siga funcionando perfectamente sin caer a una crisis en caso de que una persona clave ya no llegue a existir y que realmente tengamos un pequeño gobierno corporativo que realmente ya hoy en día ya no es para las grandes empresas, ya es para las pequeñas y medianas empresas, que puede generarse un gobierno corporativo siguiendo la línea y la esencia de las reglas del gobierno corporativo para tener un control adecuado, alguien que esté respondiendo y vigilando las funciones y que realmente no dependa de una persona para que pueda seguir operando la empresa y tengamos mayor revisión y vigilancia de las obligaciones fiscales. Es muy importante ese control y que se haga ese pequeño gobierno corporativo. Más adelante vamos a tener un tema, seguramente en otro episodio de este programa, donde platiquemos la importancia del gobierno corporativo y cómo lo vamos a aplicar para los contribuyentes y, repito, para las pequeñas y medianas empresas y para las grandes también. ¿Por qué no? Se requiere también otro elemento que es el cumplimiento digital estricto, es decir, hoy en día tenemos que revisar perfectamente a alguien encargado en las empresas que sea especialista en todos los movimientos que vamos a hacer con los CFDI, las situaciones sobre anticipos, cancelaciones, complementos, eh, facturación global, y que pueda responder sobre estas figuras, que tenga realmente la profesionalización de un manejo adecuado de los FDIs para que nos evitemos problemas a futuro. Es muy importante que ya ubiquemos y si no le demos la capacitación adecuada a su personal sobre el manejo de los CFDI. La revisión de la razón de negocios también es muy importante, que como empresario ustedes determinen cómo se está haciendo sus gastos, sus erogaciones, realmente si tienen sustento económico, si va a generar alguna utilidad y que realmente no rebase el esquema fiscal del efecto de deducción a el tema de generar ingresos o beneficios económicos. La materialidad comprobable, pues que la cuidemos, que realmente tengamos esa cultura, ese conocimiento, y si no, se pueden acercar con nosotros para que les demos algún curso de materialidad, ya sea cerrado para sus empresas, para sus áreas contables, de cómo cuidar y diseñar. Actualmente estamos ofreciendo algunos
algunas soluciones de materialidad para las empresas, que es muy importante para prevenir el tema de las revisiones de express de materialidad. Y no solamente eso, sino que conozcan la importancia y cómo se puede cubrir hoy en día este tema con toda tranquilidad para que ustedes puedan estar, dormir tranquilos en esa parte. Ahora bien, vamos a ver 7 errores que normalmente el SAT detecta y que puede poner en riesgo el patrimonio de la empresa y de los socios, y que va a hacer que cuidemos o que creemos un blindaje fiscal patrimonial. Bueno, estos errores, por favor, anótenlos y tengan cuidado para que no caigan ustedes como empresarios o como directivos o contadores de las empresas en lo siguiente. La autoridad fiscal va a detectar que existen empresas sin empleados ni activos. Es muy importante. Oye, pero es que yo no requiero. Bueno, pues sí, pero realmente la autoridad sigue esos criterios, y si no tienes empleados, si no tienes activos, pues estás en un foco rojo. Crear operaciones simuladas, pues obviamente ya hay muchas herramientas que tiene la autoridad fiscal para detectar estas operaciones simuladas, y si siguen haciendo estas operaciones o estas prácticas, créanme que tarde o temprano van a ser detectadas por la autoridad fiscal. Préstamos entre socios sin contrato, eso es muy común. Oye, por la operación siguen haciendo, ¿sabes qué? Pues yo le inyecto para la empresa, o viceversa, de la empresa hacia los socios, pero sin ningún tipo de documento, ninguna justificación, ningún documento que avale por qué se solicita ese préstamo, por qué lo vas a aportar, cómo lo vas a documentar, si existe alguna garantía o un título de crédito, cuál es el interés que le vas a pactar, si lo estás, cómo lo estás documentando y registrando contablemente. Todo eso a veces los empresarios no se pueden detectar esos puntos, y crean problemas y contingencias que a veces, aunque los contadores les dicen a los dueños, oye, hay que cuidar estos puntos, dicen, no, no, es que sabes que después lo vemos. Ahorita apóyame, vamos a hacer este movimiento de transferencia, lo vamos a manejar así, etcétera, o realmente sí requiere un préstamo, etcétera, pero no se ponen a ver la parte documental, legal ni contable, que realmente dé tranquilidad que el día de mañana tengamos, por ejemplo, un contrato certificado con fecha cierta, realmente que puedan acercarse a un fedatario público a hacer las operaciones. Realmente no se pueden atender, hay que hacerlo hoy en día, esa cultura hay que realizarla y hay que llevarlo a otro nivel. Retiros disfrazados también es muy común, ¿no? Que se hagan retiros disfrazados, escisiones sin razón de negocio, o sea, como estrategia alguien por ahí les recomienda, vamos a hacer una escisión para que realmente tengamos un efecto fiscal, pero si no tenemos una razón de negocio, pues también la autoridad fiscal, en este caso el SAT, lo va a ver con malos ojos. No acreditar la materialidad, pues lo estamos comentando, que realmente debe existir hoy en día una cultura, y lo hemos comentado en programas pasados. Debe haber un departamento hoy en día en las empresas de cumplimiento de materialidad, sí o sí, que esté ligado ya sea al área contable, al área financiera, a la contraloría de las empresas, o a quien ustedes decidan, pero que exista ese departamento de materialidad. Discrepancia fiscal del socio, pues también, o sea, si realmente nos vamos a ver el análisis y el chequeo de los socios y ahí encontramos discrepancias fiscales, pues también corregir, cuidar y ya no realizar estas prácticas que incurran en alguna discrepancia fiscal de los socios. Bien, con esto lo que queremos reflexionar y hacer conciencia para que ustedes lo puedan realizar es que el blindaje fiscal patrimonial eh, ha pasado de ser una opción a una necesidad estratégica debido al endurecimiento de las facultades de fiscalización del sistema de administración tributaria. El enfoque actual no se limita a reaccionar ante auditorías, sino constituir una estructura de prevención y cumplimiento. ¿Cuál serían entonces los pilares de blindaje fiscal patrimonial 2026? Bueno, pues la materialidad y trazabilidad. Ante las reformas del Código Fiscal de la Federación, ya no basta con tener una factura, un CFDI, un comprobante. Ahora es indispensable demostrar con contratos, bitácoras y entregables que la operación realmente existió y tiene una razón de negocios legítima. Bien, otro aspecto importante es el control de la facturación
Las sanciones por CFDI falsos o inexistentes son más severas hoy en día, incluyendo obviamente los castigos con penas de libertad con libertad eh, con prisión, ¿verdad? O restricción de la libertad y figuras de prisión preventiva oficiosa para esquemas de simulación. El cumplimiento del artículo del 49 bis, que es la tendencia para este año, entonces con este artículo lo que le va a pasar es que se fortalecen las facultades de verificación de identidad y control administrativo para evitar la evasión mediante esquemas de simulación. Eh, También existen estrategias de protección que se pueden utilizar. Auditorías preventivas internas para revisar la coherencia entre los flujos de efectivo y la documentación legal antes de que la autoridad detecte patrones de riesgo. También se pueden aprovechar los esquemas de regularización fiscal 2026, donde en base a la ley de ingresos que platicamos la sesión pasada, el programa pasado, se puede tener un estímulo fiscal de una reducción hasta el 100% de multas y recargos para contribuyentes que desean ponerse al corriente en sus adeudos 2024 para atrás. Bien, es muy importante para este año, repito, que ustedes tengan la cultura de separación de patrimonios, es decir, utilizar mecanismos legales para aislar el patrimonio personal de los riesgos operativos y fiscales de la empresa. Y con esto vamos a recordar pues, el tema de la reestructuración corporativa, que cuiden muy bien cómo pueden hacer una estructura corporativa, contratos corporativos, ¿verdad? Cuidar también figuras entre el usufructo y la nuda propiedad, ¿verdad? Para aprovechar ese esquema, los fideicomisos, ¿verdad? Inclusive que puedan revisar dónde pueden realizar inversiones también en el extranjero, ¿verdad? Esquemas que sean legales para protección de sus cuentas bancarias en otras entidades, que realmente sean legales y les den ciertas garantías, es muy importante, y que también den una vuelta pues para también difundir su portafolio de inversiones en otros lugares que pueden ser interesantes porque hay figuras que, por ejemplo, en Estados Unidos hay figuras y entidades de negocio transparentes y no transparentes que son muy interesantes y que inclusive te pueden dar cierta residencia de negocio. Y obviamente los fideicomisos, que son muy importantes que ustedes los tomen en cuenta. Y hay otra figura que se llama el patrimonio de familia, que ustedes deben de conocer como empresarios, como personas físicas, como contribuyentes, para que también protejan su patrimonio hasta un cierto tope, con lo que abarque lo que son bienes inmuebles y y todo lo que pueda representar en su lecho cotidiano, en sus casas, para que el día de mañana, si la autoridad quiere hacer un embargo, etcétera, se le pueda acreditar que está protegido con la constitución de un patrimonio de familia, que no es más que generar una acción judicial para registrar lo que es el patrimonio de familia y lo pueden también integrar como una excepción para oponerse a un embargo fiscal. Con todo gusto, si realmente quieren que les ayudemos con este registro judicial, estamos a sus órdenes para hacerle una estructura de blindaje profesional al respecto. También hay que cuidar las deducciones estructuradas, que es identificar deducciones permitidas como inversiones en activos, beneficios por nómina restringida y gastos operativos con sustento económico comprobable. Bien, pues les comentaba que, insisto, que es importante que ustedes conozcan y exploren lo que son los fideicomisos patrimoniales, que siguen siendo una herramienta sólida para aislar bienes personales de riesgos empresariales, permitiendo una sucesión ordenada y protección frente a terceros. Las sociedades con un holding también es muy importante que ustedes la conozcan, que son estructuras para centralizar la propiedad de diversas unidades de negocio, facilitando la gestión de dividendos y optimizando la carga tributaria global de manera legal. Seguros de vida y gastos médicos también es otra opción, utilizados como vehículos de ahorro con beneficios fiscales
aunque debe de realmente de cuidarse que se haga con una institución adecuada, seria y que le den asesoría también con todo gusto si requieren una asesoría como un vehículo a través de estas formas de deducción. Estamos a sus órdenes. Y también, pues cuidar hoy en día que los FDI realmente no sean falsos, porque hoy hay una política para 2026 de CFDI falsos, de que no va a haber tolerancia, va a haber cero tolerancia, que realmente la autoridad está revisando inclusive negocios ya de plataformas digitales, está cuidando más ese esquema también de fiscalización porque cada día se realizan más eh, negocios con plataformas y obviamente pues que ustedes tengan esa cultura de conocer cuáles son las obligaciones y en este tipo de negocios también cuidar y realizar un blindaje patrimonial de lo que pueda regresar ya como utilidad real a los dueños de estos negocios digitales para que podamos crear y revisar una verdadera protección fiscal patrimonial. Bien, eh, ya también para tener la parte ya complementaria de esta plática, les comentaba que es importante que ustedes revisen el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, que es el que establece las reglas de una responsabilidad solidaria, quiénes son sujetos de ser responsables solidarios, quién cae en esa figura, ya sea por disposición de ley o porque se actualiza alguna figura que te pueda llevar a que seas responsable solidario de alguna obligación fiscal o algún adeudo fiscal. Bien, pues bien, los puntos clave de la responsabilidad solidaria del artículo 26 son los representantes y directores y administradores o los directores generales o gerentes responsables si la empresa no se inscribe en el RFC, no lleva contabilidad o incurre en omisiones graves de retención. Normalmente hay criterios del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que dice que realmente quién es quien responde o quién toma las decisiones del negocio de la empresa, sea el nombre que se le denomine. Pero normalmente el autor fiscal voltea a ver a los que son los administradores de las empresas, los directores o los gerentes. Y de ahí, para allá nos ha tocado ver que inclusive hasta comisarios les dan ese carácter. O sea, para el autor fiscal el nombre puede ser irrelevante, pero a veces sí lleva un cierto orden, para que ustedes tengan cuidado. Los socios accionistas también pueden responder, ¿sí? Por las contribuciones omitidas por la persona moral en proporción a su participación cuando la sociedad incurre en ciertos supuestos, por ejemplo, no tener la contabilidad en orden. Los adquirentes de negocios, ¿cuántas veces vemos que, bueno, se compra la empresa y dicen, bueno, ya compré, no tengo que responderlo al pasado? No, sí hay una responsabilidad porque estos adquirentes responden también de los pasivos que tengan con el fisco de ejercicios anteriores. Y entonces quien adquiera la propiedad de un negocio son responsables de las deudas fiscales contraídas antes de la compra. Hay que tener mucho cuidado en esta parte para que si realmente ustedes van a hacer una compra de una negociación integral, o sea, no solamente la transmisión de las acciones, sino todo lo que es la negociación, entonces tengan cuidado porque van a tener que responder si existen cargas o adeudos en ejercicios anteriores. Liquidadores y síndicos también y otras figuras que también la ley le da ese carácter como residentes, albaceas y personas que ejercen la patria potestad también son responsables solidarios. Bien, y entonces como les platicaba, este artículo 26 nos va a dar eh, dos situaciones. Primero, ¿quién por ley la ley, en este caso el Código Fiscal, en el artículo 26 le da el sujeto directo de ser responsable o retenedor, ¿sí? Y la misma fracción primera nos dicen que los retenedores y personas que las leyes les impongan la obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes hasta por el monto de dichas contribuciones. También las personas que estén obligadas a efectuar pagos profesionales por cuenta del contribuyente hasta por el monto de esos pagos. Es decir, la ley le da, a lo mejor ellos no causan ese impuesto, no lo activan, no crean ese supuesto, esa actividad, pero por ley dicen, ¿sabes qué? Tú te vas a encargar
de ser el sujeto pagador de lo que le vas a retener o de ese pago que tienes que entregarle al fisco. Entonces se llama sujeto obligado directo de la obligación como retenedor. Los síndicos y los liquidadores y síndicos también les da ese carácter. Eh, y aquí lo interesante que les platicaba, ¿no? La persona o personas, cualquiera que sea el nombre con el que se designe, que tengan conferida la dirección general. Esto venía en criterios jurisprudenciales por parte del Tribunal Federal de Justicia, o ya viene incluido en la ley, en la fracción tercera. Entonces, como les platicaba, cualquiera que se dé el nombre, pero lo importante aquí para el fisco es que tenga conferida la dirección general, la gerencia general o la administración única de las personas morales, van a ser los que tengan la responsabilidad solidaria por las contribuciones causadas o no retenidas por dichas personas. Por eso es importante que el fisco quiere conocer quién es el controlador efectivo, ¿sí? Para tener realmente contra quién se va a ir y quiere saber hoy en día quién es el que controla la sociedad para efectos fiscales. Entonces, ¿de qué van a ser responsables? Pues de las contribuciones causadas o no retenidas por dichas personas morales durante su gestión, es decir, si después haces un cambio de director o de socio o de administrador, etcétera, bueno, muchas personas creen que ese simple cambio te va a cuidar y esa persona va a ser responsable. No, realmente el fisco va a cuidar y va a vigilar quién en esa época era el que estaba al frente y se va a vigilar si no será ilegal esa determinación de responsabilidad solidaria. Dice, así como las que deban pagarse o enterarse durante la misma en la parte del interés fiscal que no alcanza a ser garantizada con los bienes de la persona moral, es decir, cuando la persona moral incurre en alguno de los supuestos a que se refieren los incisos A, B, C, D, E, F, G, H, E, I de la fracción décima de este artículo. Es decir, para efecto de las personas morales, como su esencia, su naturaleza, es que hay una protección que responde hasta su patrimonio. Pero si no puede alcanzar a responder hasta su patrimonio, entonces se actualiza y la autoridad fiscal directamente va a poder hacer frente a dirigirse en alguno de estos supuestos, de estos incisos, para voltearse con personas físicas en alguno de los supuestos de la fracción décima de este artículo 26. Entonces vamos a ver que también los adquirientes de negociaciones son responsables solidarios, ¿verdad? Y para eso vamos a ubicarnos directamente a la fracción décima, que es la que ustedes tienen que siempre voltear como contadores, como empresarios, a estudiar esta fracción décima y nos dice básicamente, los socios o accionistas respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenía tal calidad, en la parte del interés fiscal que no alcanza a ser garantizado con los bienes de la misma, sin que la responsabilidad se exceda de la participación que tenía en el capital social de la sociedad durante el periodo, o en la fecha que se trate cuando dicha persona moral incurra en cualquiera de los siguientes supuestos. Y aquí viene, ya no es por ley, aquí ya viene por supuestos que se actualizan. Entonces lo que tenemos que cuidar como asesores es que la persona física no caiga en estos supuestos, ¿sí? Entonces, obviamente relacionado con las empresas donde están relacionadas. Entonces, primero, no se solicita suscripción del Registro Federal de Contribuyentes. Segundo, muy importante y muy común para que se actualice la responsabilidad, anótenle este inciso B. Cuando se cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos del reglamento de este código, siempre que dicho cambio se efectúe después de que se hubiera notificado el inicio de sus facultades de comprobación previstas en este código y antes de que se haya notificado la resolución de que se dicte con motivo de dicho ejercicio. O cuando el cambio se realiza después de que se le hubiera notificado un crédito fiscal y antes de que se haya cubierto o quede sin efectos. Entonces es muy importante que las empresas estén bien ubicadas, bien localizadas, cuiden siempre su domicilio fiscal, hagan chequeos, por favor, 2 veces al año de sus condiciones, de su domicilio, hagan una autoinspección y autoverificación. Con todo gusto nosotros les podemos ayudar a una asesoría profesional y una revisión de su domicilio para que no caigan en estos supuestos y se eviten problemas de responsabilidad solidaria y que no caigan en el inciso B de la fracción décima. También no lleve contabilidad o la oculta o la destruya
desocupe el local donde tenga su domicilio sin presentar el aviso de cambio de domicilio en términos del reglamento de este código. No se localice en el domicilio fiscal registrado en el último registrado ante el RFC que se tenga ante la autoridad fiscal. Omita enterar a las autoridades fiscales dentro del plazo de las leyes que establezcan las cantidades por concepto de construcciones que hubiera retenido. Se encuentra en el listado a que se refiere el 69B. Se encuentra en el supuesto a que se refiere también el 69B, octavo párrafo, por no haber acreditado la efectiva adquisición de los bienes o recepción de los servicios, ni corregido su situación fiscal cuando un ejercicio fiscal de una persona haya recibido comprobantes fiscales. Entonces es un tema de materialidad. Aparte de las penas corporales de prisión, también puede incurrir la responsabilidad hacia los socios. Por eso es que hay que cuidar hoy en día esa planeación que le estamos comentando patrimonial de los socios, porque ya las situaciones en que puedes incurrir con ese riesgo de que vayan y te volteen a ti para que tú respondas como socio, persona física, director, administrador único de los adeudos o situaciones que tengas fiscales de las empresas, créanme que ha aumentado enormemente en los últimos años. Se encuentra en el listado del 69 bis, que es el tema de una transmisión de pérdida indebida. Y entonces esta responsabilidad pues la tenemos que cuidar y tener muy en boga el estudio y siempre estudiar los cambios que vienen en este artículo para que cuidemos que no se actualice alguna hipótesis de esta situación y entonces, aparte de que tengamos que tener esa cultura de prevención, de blindaje fiscal patrimonial, pues revisemos como asesores que no tengan un problema en este tipo y realmente los dueños de las empresas estén tranquilos para efecto de no caer en esta figura. Y segundo, en caso de que haya una situación de alguna contingencia con cuestión preventiva y con oportunidad y con tiempo se puede hacer una verdadera planeación patrimonial de los dueños de las empresas, para lo cual estamos a sus órdenes para hacer una revisión de su patrimonio, tanto de la empresa como de las personas, y ver su situación y hacerle un traje a la medida para hacerle un blindaje fiscal patrimonial con todo gusto. Pues bien, hasta aquí fue el tema que platicamos, esperando que creemos conciencia de la importancia que reviste tener esta figura y repito, estamos a sus órdenes para cualquier asesoría, estudio, planeación, revisión y cursos que les podamos dar a su personal, a ustedes como dueños también de las empresas directamente les podemos dar un curso privado a sus áreas de contabilidad y recordar que estamos a sus órdenes también con todos los contadores y despachos contables que se quieran acercar con nosotros para hacer una alianza profesional de trabajo. Estamos a sus órdenes en los teléfonos 5086 4054, 50 en el celular 56 64 65 97 18, nuestro correo electrónico que es gerencia@landinabogados.mx y nuestra página Landina Abogados, por favor, para que invitemos a todos los contadores que estén interesados en hacer colaboración con nosotros, nos escriban, nos hablen y realmente tengamos presión para ayudar también a sus clientes y tengamos una alianza de trabajo con todo gusto. Estamos a sus órdenes. Pues bien, vamos a recordar también los teléfonos aquí de cabina 55 84 11 40 85. Estamos en Spotify, en TikTok, en YouTube para que para que se suscriban y vean la serie de capítulos que tenemos muy interesantes con gente de primer nivel y siempre bajo un marco de legalidad y profesionalidad que nos caracterizan siempre por todo el país. Pues bien, vamos a recordar e invitar que tenemos en los próximos episodios temas muy interesantes y recordarles nuestro lema: defender al contribuyente siempre con un alto nivel. Hasta siempre. Amable audiencia, agradecemos su asistencia a este programa pensado en usted, los contribuyentes, con temas jurídicos fiscales, actuales y de interés. Los esperamos en nuestra próxima emisión.